Bien, compañeros, continuando con nuestras exposiciones, se hace necesario nuevamente resaltar el concepto de la didáctica, sabiendo que este se ha desarrollado a lo largo de la historia y pues se ha enriquecido a través de un largo proceso. Sabemos que hoy en día su significado etimológico se basa en la enseñanza, la instrucción, la exposición y en la formación, pero inicialmente en la historia el origen del concepto didáctica se relacionaba con los aportes de los géneros literarios como lo fueron el género épico y el género lírico. Posteriormente, y con el inicio de la modernidad en donde nació la escuela tradicional, el concepto de didáctica empezó a relacionarse con la educación y todo el proceso formativo. En este momento se destacaron algunos aportes como los de Wolfgang Redkin, los de Comenio, Jean-Luc Rousseau, entre otros pensadores que fundamentaron teóricamente este importante concepto. De acuerdo con lo anterior, surge la inquietud de por qué relacionar el significado de la didáctica con un género literario y no con la educación directamente. Entonces, se hace necesario resaltar que para el mundo literario de esos tiempos y su principal exponente, Homero, todo lo concerniente a expresar sentimientos, emociones y resaltar lo heroico, hacía parte de un proceso formativo a través del ejemplo, es decir, que la conducta de los dioses y de los héroes ofrecían un estilo de vida que era digno de seguir y también de aplicar. Los aportes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo histórico de la didáctica fueron fundamentados en sus ideas y pensamientos relacionados con el hombre, la sociedad, el mundo y la educación. Cuando se analizó el recorrido histórico de la didáctica, se hizo desde una perspectiva crítica y teniendo en cuenta además la enseñanza como parte fundamental del proceso educativo. ¿Cómo era la escuela tradicional? Sabemos pues que la escuela tradicional surge en la época de la modernidad, la cual se desarrolló en varios momentos históricos como el Renacimiento, la Revolución Científica, la Reforma, la Contrarreforma, la Revolución Francesa y también en la Revolución Industrial. Los cambios que se enmarcaron en esas épocas se basaron en la concepción del hombre y del mundo que lo rodea, pero además de ello se presentaron varios avances científicos, tecnológicos y además de pensamiento. De acuerdo con lo anterior, la escuela tradicional surge en respuesta a las necesidades de la época. Esta se basó en una práctica educativa metódica, ordenada y además sistemática. ¿Cuáles fueron los principales aportes teóricos al concepto de didáctica? Encontramos entonces cuatro líneas de pensamiento fundamentales para analizar en este momento. Iniciamos con Redkin, quien fundamentó que el aprendizaje se daba poco a poco, es decir, una cosa a la vez. Este pensador también resaltó que primero se aprende la lengua materna y posteriormente las lenguas extranjeras. Algo muy importante que también esta persona resaltó fue que el aprendizaje se debe dar sin violencia y que solamente se aprende lo que se comprende y queda en la memoria. Por su parte, Comenio dice que la didáctica es el arte completo de enseñar todo a todos y se basa en la naturaleza y plantea que se debe formar al hombre en aspectos espirituales, temporales y civiles. Comenio también plantea cuatro estadios de la educación que se basan en las cuatro etapas de desarrollo del ser humano, como lo son la infancia, la pubertad, la adolescencia y la juventud. Esos estadios son la escuela materna, la escuela elemental, la escuela latina y la escuela superior universitaria. El tercer autor que queremos resaltar en este momento es John Locke, quien plantea que la didáctica es una técnica de enseñanza, la cual debe partir de la observación y la experiencia. Por último, encontramos a Rousseau, quien, pues este autor, reconoce que la naturaleza es muy importante en el desarrollo del ser, pero no le da tanta relevancia a la civilización. Es decir, para Rousseau, todas las actitudes espontáneas son naturales del ser humano y plantea que las prácticas educativas deben adaptarse a la naturaleza del ser y no para orientar el aprendizaje. Ese tipo de educación se le llamó la educación natural. La enseñanza es una actividad en la que directamente se involucra al docente, ya que es él quien aplica la enseñanza para provocar el aprendizaje a través de la comunicación didáctica durante el transcurso y el desarrollo de sus clases. Pero también hace parte de la enseñanza los estudiantes, siendo estos los protagonistas de ese proceso, ya que todo se prepara, organiza y ejecuta en pro de ellos. La principal tarea del docente es fomentar el crecimiento de sus estudiantes a través de la enseñanza fomentada y argumentada, en aporte teórico que represente su quehacer pedagógico. Además, la enseñanza es una actividad social porque involucra la comunicación directa entre el docente y el estudiante.
Pero, además de ello, también fomenta las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad educativa. Para hablar de formación docente, se hace necesario aclarar algunos conceptos relevantes en el desarrollo de este tema. Es importante tener en cuenta que el quehacer pedagógico va más allá de ejercer una simple carrera profesional. Es entrega, es dedicación, compromiso, formación, vocación, entre otras características que hacen de la docencia una profesión a servicio de los demás. También cabe resaltar que el docente ha pasado por un proceso de formación el cual ha iniciado inclusive desde su infancia, en donde a través de las experiencias, los aprendizajes adquiridos, le hacen desempeñar su profesión de una forma más competente. También queremos resaltar las diferencias entre los mediadores y las mediaciones, que intervienen de forma directa en el proceso formativo del ser humano. En este caso, los mediadores hacen referencia a los textos, experiencias y relaciones interpersonales. Por su lado, las mediaciones son los modos o medios que se utilizan para que se dé la formación. En este caso, se determina el tiempo, el espacio y la relación con la realidad. En este libro, su autora, María Cristina Spelling, menciona la importancia del proceso educativo y formativo en la vida de las personas. En él se resalta la función de la didáctica dentro de la enseñanza y aprendizaje, realizando un análisis histórico comparativo del término y cómo éste fue transformado hasta consolidarse después de la modernidad como parte fundamental en la educación. Por otro lado, Asperly menciona el término enseñanza, el cual se determina como un proceso social en donde se realiza una intervención de la comunidad. Para ello, se hace necesario resaltar la formación docente como eje fundamental dentro del proceso educativo, ya que el docente es visto como un líder entregado a su quehacer pedagógico. El principal objetivo que tiene este texto es fundamentar desde diferentes autores que la didáctica hace parte de la formación del individuo hasta llegar a la enseñanza, en donde los docentes, estudiantes, comunidad y contexto educativo hacen parte esencial para poder llevarlo a cabo. El libro presenta conscientemente la labor del docente como un guía, quien permite al educando que participe activamente de su proceso formativo, generando espacios donde conlleve actividades como la observación, el análisis, la crítica, la argumentación, la experimentación, entre otras, que indudablemente contribuyen no solo al individuo, sino a toda la sociedad en general.